Bueno, buenos días para todos y para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Cata Morales, fundadora de Mujer Fascinante. Después de una serie de intercambios tecnológicos que tuvimos y tropiezos con Instagram y con Facebook, decidimos, María C. y yo, grabarles esta charla que consideramos es muy poderosa. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hoy estamos inaugurando, que se llama Soluciones para Love Marks, que básicamente lo que busca es que todos y todas ustedes se lleven herramientas, tips, soluciones para seguir abordando y encarando esta circunstancia de la cuarentena y cómo reinventarnos en estos tiempos. Entonces hoy mi invitada, tengo el privilegio de tener a María C. Duque. Ella es amiga, ella tiene, pues, mejor dicho, una experiencia increíble, una trayectoria en el sector corporativo muy amplia. Es experta en relacionamiento estratégico, es administradora de negocios, coach, MBA, tiene mucho para darnos, es una mujer muy amorosa, una mujer muy servicial, muy colaborativa, que siempre busca ayudar a los demás. Entonces estamos aprovechando esa bondad de María hoy para que nos entregue información valiosísima. Hoy ella ha denominado esta charla o esta conversación el arte de las relaciones estratégicas y sobre todo cómo abordarlas en estos tiempos. Entonces, María, muchas gracias, bienvenida. Gracias por la paciencia también. Cata, a ti, muchísimas gracias por este espacio. Quiero validar contigo si me escuchas bien. Perfectamente. ¿Y tú a mí? Perfectamente, o sea que Perfecto. esta es la vencida. Esta es. Muy bien. Bueno, me encanta porque que pasen este tipo de cosas es aprender a abrazar nuestra vulnerabilidad, que es una de las cosas claves que tenemos que tener en nuestro relacionamiento. Y abrazar nuestra vulnerabilidad es sabernos que somos seres humanos y que hay cosas que no dependen de nosotros y que no todo siempre sale perfecto. Así que damos inicio a este conversatorio, lo vamos a hacer Conversadito. muy conversadito, Cata y yo, para que podamos enriquecernos desde las preguntas poderosas y pensamientos que nos regale Cata y desde lo que yo también, desde mi experiencia. Quiero Claro que sí. decirles que no me las sé todas, no soy la experta en todo, solamente quiero desde mi sencillez y desde una experiencia de vida poderles decir qué me hace mi sentido en el mundo de las relaciones, qué ha funcionado, porque también hay otras cosas que no han funcionado. Y Por eso hace supuesto. parte del aprendizaje, ¿cierto, Cata? Por supuesto, así es, María. Y créeme que te agradezco mucho que lo hayas dicho porque es cierto, o sea, es que todos los días nos estamos reinventando, todos los días tenemos que aprender y no somos productos terminados. Entonces, lo que estamos dando, lo estamos dando con humildad, con cariño, con toda la bondad, pues, del mundo, de querer también aportar un poco nuestro granito de arena a estas circunstancias. Entonces, bueno, María, sin más preámbulos, demos inicio a esta conversación. Yo quisiera que empecemos pues como por lo más básico, ¿cierto? O sea, ¿cómo podemos entender nosotros, los autónomos, los emprendedores, este mundo de las relaciones? Es decir, cómo de pronto ampliarlas, pero primero que todo, cómo entenderlas, porque yo siento que a veces se nos dificulta a veces relacionarnos en lo personal, ¿cierto? A muchos. Ahora para hacerlo cuando nos expandimos o salimos al mundo. Entonces, de pronto un poquito el concepto más básico de las relaciones. Bueno, nosotros desde toda la vida hemos sido seres de relacionamiento. Sin ser la más experta y sin dar conocimiento teórico, quiero hacerlo más desde esa conexión natural que hace que nosotros nos unamos los unos con los otros. Entonces, desde ese relacionamiento básico, lo que yo pienso y considero desde mi mirada es que empieza por nosotros mismos. Nosotros somos un mundo bastante amplio, no nos alcanzamos a imaginar todo lo que puede pasar por nuestra mente, Cata. Si Sí. bien yo te puedo decir que llegamos a tener hasta 68.000 o a 70.000 pensamientos diarios, de los cuales 95 han dicho los expertos que están conectados con el pasado. Ajá. Entonces, ese observador que somos, como buena coach ontológica, estamos nosotros conectándonos, ¿sabes desde dónde? Desde esas vivencias, creencias, desde ese mundo interpretativo que hace que nosotros nos comportemos de X o Y manera. Porque Ajá. en una charla de relacionamiento te empiezo a hablar de esto.
porque normalmente nosotros nos relacionamos desde donde creemos que podemos relacionarnos o desde donde nosotros creemos que las cosas son o no son. Si, por ejemplo, yo soy una persona que vivo muy metida en mi mundo religioso, desde ahí hablaré y desde ahí pensaré que los otros se deben de comportar, desde el mundo político, desde la familia, desde todas esas creencias que hacen posible que nosotros nos conectemos más con ciertas personas que con otras. Así que la invitación es, uno, desde ese profundo autoconocimiento que tenemos que tener para simplemente saber desde dónde nos estamos viviendo la vida, desde dónde nosotros hemos crecido, cómo nos hemos relacionado. Considero Ajá. que tal vez si estás de acuerdo que ese mundo relacional también se construye en casa, desde ese núcleo básico, desde el núcleo Ajá. familiar. Hayamos crecido con acudientes, hayamos crecido con los abuelos, hayamos crecido con nuestros padres o sin padres. No es lo mismo haber crecido en el campo que en la ciudad. Eso hace también parte de ese relacionamiento. Claro, lo que pasa es que lo que mencionas me hace mucho sentido con muchos de los temas que yo trabajo, porque pues finalmente, como antropóloga, lo digo, la identidad, ¿cierto? Que es eso que construimos en esa historia, en ese bagaje y en esas experiencias de niñez, pues hasta hoy, es lo que definitivamente lo que tenemos que reconocer, ¿cierto? O sea, como tú misma me has enseñado, o sea, a reconocer esas sombras y esas luces, pero también cómo traemos todo ese bagaje de atrás y hoy logramos entablar relaciones de acuerdo a esas experiencias, ¿cierto? Entonces yo creo que también entramos ahí como a pulirnos un poco y pues como a confrontarnos un poco en cómo se nos están dando esas relaciones en el presente, ¿cierto? De acuerdo a esa Así es. experiencia, a eso que tú mencionas. Así es. Okay. Entonces empezamos por lo más básico. En el hogar en el que crecí, ¿cuáles han Ajá. sido las creencias? También podemos hablar de creencias limitantes, podemos hablar de creencias potenciadoras, podemos Ajá. hablar de hogares que han sido un poco más cerraditos, menos familiares, otros que han sido más fiesteros, más amigueros, y eso también va formando el carácter y la personalidad de cada ser humano. María, y Y yo agregaría, perdóname que te interrumpa, el tema de la cultura, ¿cierto? El contexto en el que me muevo, ¿cierto? Es decir, si soy costeño, si soy paisa, si soy, como tú decías, si soy del campo, si soy de una ciudad, pues, cosmopolita, depende de qué contexto también. Eso también determina mucho ese asunto. claro, para allá iba. Primero, como definiendo todo el tema de tu hogar y pasamos a un tema ya de algo más profundo que es, por ejemplo, nuestro barrio, nuestra ciudad, todo el tema cultural. Estamos hablando de también lo que tú dices. Por ejemplo, nosotros los colombianos somos de un país multicultural. Somos de diferentes costumbres, culturas. No podemos decir que la cultura paisa es igual a la cultura de la capital o de la cultura costeña. No, no hay una mejor que otra, simplemente son formas de relacionamiento. Te cuento una historia, Sí. o más bien les cuento una historia. Yo viví 7 años en Bogotá y como buena paisa, bien sociable, bien amiguera, bien saludadora, cuando Ujú. llegué a trabajar a esta compañía para la que me fui, resulta que me monté al ascensor después de haber parqueado el carro, un chico se monta al ascensor y yo simplemente pues toda expresiva dije, no, qué día tan bonito, pero mira, son cosas y obviamente lo saludé y son cosas como muy naturales en mí. Pues yo le Sí, sí, hablo sí. al portero, al del ascensor, hago amigos en el avión, bueno, también son Ajá. formas de ser. Claro. Y resulta que esta persona pues termina abordándome y terminamos siendo muy buenos amigos. Entonces, Bien. pero también me pasó, y él era de Bogotá, pero también me pasó siendo muy extrovertida y muy abierta, estando en Bogotá, con alguien de pronto llegó y me paró en seco y me dijo, María, sí, está siendo un poquito imprudente. Y yo, ay, huepucha. Entonces, como que parte del relacionamiento, por eso digo nos empezamos a, ¿me escuchas ahí? Sí. Se cortó un poquito. Nos empezamos a mover muy desde dónde somos nosotros, cómo nos conocemos, porque después va a haber algo muy interesante que es aprender a observar quién es el otro, quién es mi interlocutor. Claro, por Entonces, de supuesto. qué cultura es,
o menos qué estilo es. Claro. Nosotros nos damos cuenta que hay veces se dificultan las relaciones entre los mismos paisas, entre mismas familias. Sí. Has tenido tus parejas o has tenido con la familia de tu hija, etcétera, etcétera. Y hay ciertos componentes que hay veces son diferentes y uno dice, pero es que en esa casa comen distinto y entonces aquí comemos así, o en esa casa tiene una costumbre de no hacer nada en Navidad y aquí somos súper fiesteros. Eso hace parte también de ese relacionamiento. Exactamente, así es. Así es. Y bueno, y María, la personalidad, pues hablemos de pronto un poquito de eso, que eso también pues incide muchísimo, lo que tú decías también. Me monto al ascensor y me encuentro con una persona bien tímida y de pronto yo bien extrovertida. ¿Cómo manejar eso? O sea, ese equilibrio, porque nosotras que somos más de salida, llamémoslo así, más extrovertidas, desparpajadas un poco, pues a veces creemos que todo el mundo nos va a recibir bien y resulta que a veces encontramos ese choque y es de nada, pues para uno se siente como, entonces de pronto como qué tipcito nos podés dar a nosotros los que somos así como entrones y que de pronto nos frenan en ese momento. Becata, algo que he retomado estos días ha sido, y lo estoy dictando en este momento a mis estudiantes, tengo 40 estudiantes con la materia etiqueta y protocolo en la universidad, y parte pues de lo que vamos a ver en etiqueta es todo el tema de relacionamiento, o con otro diplomado que tengo que parte es el networking, todo el contacto, pues de red de contactos y el contacto social y el contacto laboral. Cuando tú me haces esta pregunta, me parece interesante porque simplemente, mira, uno no debe dejar de ser quien es en esencia. Sin embargo, menciono la etiqueta del protocolo porque esa sí te va a dar algunas pautas sociales, de comportamientos sociales que hacen que tú tengas unas mejores relaciones. Cuando yo digo pasar de unas relaciones normales a unas relaciones de valores, ¿cómo soy tan delicado con el otro? Y delicado es en el sentido de que yo piense también en el otro y lo respete desde donde es, desde su mundo, porque normalmente esas ansias de nosotros ser protagonistas o expresar fácilmente nuestra personalidad, y no pensamos en que algo de nuestra personalidad le puede afectar al otro, entonces ahí es donde hay que poner límites y simplemente hacer una autogestión de las emociones. Yo, si bien me puedo montar en un ascensor y por educación saludar, despedirme, puede ser que si yo veo que no es un espacio para hacer comentarios o ser muy expresivo, pues más bien guardo silencio y me retiro simplemente diciendo hasta luego, feliz tarde o lo que sea. O simplemente cuando voy a tener en otros espacios, porque pues no solamente es en un ascensor, pues uno se topa con gente todo el tiempo. Claro, Ya llevando esta conversación un poquito como para el tema laboral, ahí es donde empieza a aplicar lo que estábamos hablando al principio. Primero, observar muy bien quién es mi interlocutor, qué tanto lo conozco, qué tanto percibo en una pequeña conversación, si la persona es mucho más visual o es más kinestésica, más desde su sentir o más desde lo auditivo. ¿Cómo me doy cuenta? Con palabras claves. Ve, ¿oíste eso, Cata? O yo te puedo decir, Cata, yo sentí que esto, mejor dicho, me generó mucho estrés. O Cata, ¿viste eso? Entonces, con ciertas palabras, si bien no va a ser determinante, puede ser que algo me dé un indicio de cómo es esa persona. Entonces, pasaba mucho que yo en una época era de un discurso muy amplio. Tenía que dar muchas explicaciones de lo que yo estaba hablando. ¿Y sabes qué como ponerle pasaba? Que mucha, cuando o sea, te sí, extendías adorno mucho. sí, ¿y qué pasaba? Que cuando iba a tener una conversación con mi jefe, pues mi jefe que terminaba diciéndome, María Cecilia, al grano, directo, porque mi jefe era así, al Claro, grano, más auditivo, él no necesitaba tantas explicaciones. claro, claro. Cuando yo empecé a entender ese interlocutor cómo era, pues empecé también a mejorar mis habilidades comunicacionales para mejorar la relación. Entonces, yo ya, por ejemplo, con una persona que sea más concreta, no le va a gustar que dé muchas vueltas a lo que estamos conversando o eche tanta carreta como decimos nosotros en Colombia. Pues la carreta es como hablar cosas sin fundamento para los que son más científicos. Y extenderse mucho también a veces dando vueltas sobre el mismo tema, o repetitivo a veces, con diferentes palabras, eso también es parte. Claro, sobre todo, Cata, que hay veces, y nos pasa en todos lados,
nos preguntan algo y no somos capaces de responder directamente lo que te están preguntando, entonces empiezas a dar unas respuestas pues divagas mucho en la respuesta. Entonces, si tú Exacto. me preguntas, María, ¿qué piensas de esto? Pues responde lo que me estás preguntando, responde lo que me estás preguntando. ¿Y tú qué, Y no, y tú qué sugerencia darías para que las personas aprendamos a ser un poquito más concretas? Porque me estás haciendo recordar con mis asesorados, por ejemplo, que trabajamos mucho el pitch, ¿cierto? Que tú, ¿cómo es que le llamas tú al pitch? Que me encanta. El texto de talla mundial, no, tú tienes un nombre muy curioso, muy interesante. el, Texto comercial, ¿qué? como el comercial de 30 Eso, segundos. el comercial de 30 segundos o el pitch, o sea, precisamente eso nos hace tener que tener una concreción. ¿Qué sugerencia podríamos darle a los que nos escuchen para que aprendamos a ser concretos según el contexto? Pues, porque obvio, van a haber personas que quieren en un segundo todo, pues rápido, otras que de pronto nos brinden un poquito más de espacio, pero ¿cuál sería ahí el tip principal para aprender cómo a concretar esa comunicación un poco en ese relacionamiento? Mira, voy a responderte de la siguiente manera. Todo tiene que ver con todo y viceversa. Si bien en el mundo de las relaciones, para que sean exitosas y de valor, debes mantener una buena comunicación, tener una comunicación muy asertiva. La comunicación asertiva tiene muchos componentes. Uno de ellos que me encanta es la escucha. En la medida en que tú aprendes a escuchar, a callar un poco el mundo interpretativo tuyo, porque tú me puedes estar hablando y yo puedo empezar a decir, pero mira esta Catalina lo que piensa, pero mira esta Catalina lo que dice, y me pierdo un poco en la conversación interna y no estoy tan activo y tan presente con el otro en esa escucha activa. Ah, Cuando yo tengo una escucha activa, estoy también observando desde esa comunicación verbal y no verbal del otro. ¿Qué quiere decir? La corporalidad también habla mucho. Entonces yo claro. te puedo estar hablando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, una escucha activa, observarte, ¿cierto? Estar atento, presto, no porque yo tenga los ojos puestos así abiertos, puestos en ti, significa que yo esté tan atenta. Puedo estar un poco más relajada desde mi corporalidad y simplemente estar con esa escucha activa. Y lo otro es entender un poco desde dónde te mueves tú, lo que decía ahorita de los canales perdón, representativos que me indiquen un poco si eres más visual, más kinestésica, más auditiva, donde yo pueda conversar contigo desde ese punto. Entonces, ¿cómo me autogestiono? Simplemente estar un poco más tranquilo en ese momento, más presente en el aquí, en el ahora, más observando un poco más y sobre todo mirando esa actitud y esa corporalidad del otro que habla profundamente con sus ojos, o puede ser que esté una Esa persona muy postura, inexpresiva, pero no le esté generando absolutamente nada, porque recuerda que la comunicación también tiene mucho que ver con la parte emocional. Entonces claro, yo comunico lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y claro, el claro, cuerpo claro. nos delata definitivamente. No sé si te ha pasado que el cuerpo te ha delatado en ciertos momentos. Claro, claro. Y mira, por ejemplo, en el mundo, pues ahora entrando un poquito en lo laboral o empresarial o en el emprendimiento, cuando estamos en la parte comercial, eso que uno se relaciona con muchas personas, uno rápidamente detecta en el otro cosas, ¿cierto? O sea, en un cliente Sí, potencial, su postura, ¿cierto? Lo decir, corporal, desde la corporalidad, o lo que tú dices, un gesto de sorpresa, o hay cosas que detecta uno rápidamente que sí hay un interés o no, ¿cierto? Ese es me parece pues, precioso además porque es un mundo completamente para descubrir. Todos los días estamos descubriendo nuevas maneras de relacionarnos con los demás. Bueno, María, pues no sé, ¿cómo tú la ves? O sea, este mundo digital hiperconectado en el que estamos y ahora esta cuarentena pues que nos obliga a estar aún más hiperconectados, los que no estaban muy conectados les tocó y están aprendiendo. ¿Cómo ves tú esa manera de reinventarnos un poco en este mundo, o sea, en este mundo digital? O sea, porque es que una cosa es lo que tú expresas, ¿cierto? En el día a día, en un ascensor, caminando, en un supermercado, fácilmente me puedo relacionar con otros eh, o a través de contactos, pero en este mundo hiperdigital, hipoinformado además, ¿cómo podemos empezar a construir esas relaciones? O sea, o qué se te ocurre o en qué has estado pensando.
Bueno, Cata, mira, para mí, desde mi mirada, desde mi observador, me parece que todos nosotros estamos aprendiendo y en ese aprendizaje habrán unos más expertos que otros, habrán otros que han tenido de pronto un poquito de recelo con la tecnología, pues que le cuesta más trabajo. Yo comencé a dictar clases virtuales y bueno, al principio me costó un poquito de trabajo porque era otra herramienta diferente, por ejemplo a Zoom, que estoy más familiarizada. Entonces, empezaría de pronto diciéndote que y recomendándoles a las personas que en esta nueva era aprendamos a manejar muy bien estas herramientas, sería pues el primer paso. Sí, Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, Zoom, Whereby, streaming, voy a utilizar el Instagram, el Facebook, como mínimo tener un poco de habilidad pues y saber cómo funcionan. Mira lo que nos pasó ahorita a nosotros, o claro, sea, no dejamos de ser vulnerables ante una tecnología, a sí, pesar de que supuestamente medio la conocemos. exacto. ¿Qué tal si nosotros podemos dominar un poco más esa tecnología, esa herramienta tecnológica que hemos tomado la decisión de utilizarla para esa conversación con el otro? Ese es Y el primer paso. sensibilizarnos un poco, María, porque pues son cosas que se nos salen del control, ¿cierto? O sea, Sí, la tecnología no está amarrada pues a nuestro deseo inmediato. Y total. aperturarnos no solamente a conocerlo, sino a que estas cosas pasen. Si esto nos hubiera ocurrido antes o después pues, de la cuarentena, seguramente que hubiéramos echado madrazos seguramente, pues porque hubiésemos dicho, pero ¿cómo puede ser? Pero estamos realmente ante una circunstancia también que nos permite estar abiertos a esas circunstancias, pero también al aprendizaje como tú lo nombras. Exacto, bueno, entonces lo que dices lo sumo a mi comentario. Entonces, primer paso, el buen uso de la herramienta, el buen manejo de la herramienta, que funcione bien el micrófono, que funcione bien el video. Si vamos a grabar, recuerden por favor pedir autorización a los otros interlocutores o a las personas que van a estar en esa reunión, que van a ser grabados. Eso es pues por un tema también legal y ético. Y simplemente pues chequear que la herramienta también la otra persona tenga acceso a ella, porque estoy hablando de todos los niveles de relacionamiento, desde laborales hasta personales o hasta de amigos, etcétera, etcétera. Claro, La segunda recomendación, como bien decía, es también qué uso le vamos a dar. Entonces, si bien puede ser no tan estructurado, pero una recomendación, y por ejemplo en el ámbito laboral, el objetivo de la reunión, ese propósito, el para qué está citando a las personas, qué sentido tiene hacer esa reunión. Eh, También puede ser de qué tema vamos a hablar, ¿cierto? ¿Qué contenido va a sí, tener esa conversación? O si simplemente va a ser una conversación de amigos que esas sí las hacemos muy normal y se nos puede caer el Zoom, el internet y eso no pasa nada y uno vuelve y se conecta, sí, ¿cierto? Hasta sí, termina hablando por el WhatsApp y 4 personas, bueno, todos exacto, encontramos los para hacerlo. La claro. tercera recomendación es el buen manejo del tiempo. Ujú. Recuerden que hoy en día todas las personas están con diferentes agendas y hay que tener en consideración que en este momento, en estas semanitas que vamos a seguir en confinamiento, que estamos en cuarentena, no solamente las personas están con teletrabajo, sino que se suma un ingrediente que dependiendo del espacio físico en el que estén, pues tienen, van a convivir con otras personas, los que convivan con otras personas, y también pues si son padres, son madres, bueno, amas de casa o etcétera. Claro, Entonces, cuando tú estás en el hogar, pues si logran tener un espacio aparte, pues bienvenido, pero si no lo logran, también vamos a entender que hay otras actividades que influyen en esa conversación, en ese espacio. Entonces, sí, ese punto es importante, Cata, el buen manejo del tiempo, que no se excedan las charlas, las conferencias, más bien que sea algo de calidad y de menos tiempo. sí, O si va a ser de tiempo, si va a ser de un buen tiempo, pues que esté muy bien planeado y bien organizado. unos buenos Entonces, contenidos. Ujú. claro, entonces yo te puedo decir laboralmente, Cata, nuestra reunión, nuestra charla del día de hoy va a ser de 1 hora, así citamos a las personas que iba a durar 1 hora la conversación, de 10 a 11 del día, así la gente se para en su agenda ese espacio y sabe que en ese espacio va a estar concentrado en nuestra conversación. Claro que sí.
Lo otro es también, pues, definir quién va a ser el host, quién va a ser el que va a recibir a las personas o quién va a ser el encargado del manejo de la herramienta. Me hago entender, en este caso, tú me has invitado por Mujer Fascinante, entonces yo esperaría que Mujer Fascinante es la que tiene el control y la que está haciendo la grabación de la conversación y en ese orden de ideas, yo como invitada, pues me despreocupo de esa parte. O si lo vamos a hacer entre las dos, entonces, bueno, María, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto otro. Ajá. Bueno, el otro punto puede ser también si se van a hacer, si es algo laboral o, pues no sé, algo específico por un proyecto, por un trabajo, recuerden también meterles unas capsulitas como de conversaciones poderosas, de aprendizajes, que vamos a aprender de esto, Sí. por ejemplo, hacer alguna dinámica o algún juego. Si ves que la reunión va a durar un poco más, entonces hacer una pausa activa, porque no te puedes ir en una reunión por ahí 2 o 3 horas sin que le des un espacio para hacer una pausa, para ir a tomar agua, para entrar al baño, al Claro. menos 10, 15 minutos, nos volvemos a conectar en tanto tiempo. Eso es súper clave, que no se les olvide a las personas que están organizando sus reuniones o los que son emprendedores, que si van a tener reuniones de pronto con proveedores, con clientes, tengan en Sí. consideración estos temas. Sí. Eh, y lo otro es también qué nos llevamos de la reunión. Entonces, si bien hay unos contenidos y una planeación de la misma, pues, ¿qué nos vamos a llevar de esta reunión? ¿Cuál va a ser el aprendizaje? Pues sí, si Claro. simplemente fue por conversar rico, sino también deben salir unos planes de acción y unos resultados en esas conversaciones que son valiosas para Sí. que valga la pena el tiempo invertido. Porque no Sí, podemos sí, contar sí. con que todo el mundo es relajado y no le importa. Habrán personas que sí les importa y que son mucho más estrictas con su tiempo. Exactamente. Hay que tener el respeto por eso. Claro que sí. Ok, bueno, María, me parece formidable. Aquí apunté 7 tips que nos acabas de dar y que en el video espero poderlos ubicar o en el texto que lo acompañe porque me parecen poderosísimos. Quiero repetir un poco, es aprender a manejar las herramientas. En segundo lugar, siempre establecer un objetivo para esa reunión. Siempre tener un tema central a tratar, ¿cierto? Ser muy respetuosos con el manejo del tiempo, como decías tú. Si va a ser un Sí, tiempo muy extendido, tener unos contenidos de valor que realmente aporten y sean constructivos para las personas que acompañan en ese momento. Tener unos acuerdos de convivencia, sobre todo en el contexto del confinamiento. Me encanta ese también porque es verdad, pues estamos acostumbrados a trabajar siempre desde casa. El otro es el tema de la logística, llamémoslo, que en eventos presenciales llamamos logística, aquí podemos llamarlo el host, es decir, quién se encarga de hacer qué para que todo salga bien. Y por último, siempre tener como esas pausas o dinámicas o conversaciones, capsulitas, como los llamas tú, para, digamos, centrar nuevamente o reenfocar a las personas en la actividad central. Me encantan, mucho, mucho. Óyeme, María, yo Cata, tengo qué una... pena interrumpirte. Me faltó algo importante. Sí, También no se nos puede olvidar que si de pronto estamos en un espacio donde compartimos con otras personas y no es posible tenerlo separado, sí, pues normalmente uno pide, dependiendo de la herramienta que utilice, o es el host, pues el que invitó, el que maneja los micrófonos, sí hacer un buen uso adecuado de los micrófonos y también de los espacios donde se va a conversar para que no todos estén hablando a tiempo y haya como un orden en la conversación donde se pueda levantar la mano para pedir la palabra, etcétera, etcétera. claro, Y claro. en el tema también de los fondos o de lo que tú estés compartiendo, por ejemplo, tú y yo estamos conversando, si bien pues pudiera yo voltearme para acá y que ustedes vean la ciudad o bueno, el manejo de las luces o qué tengo detrás para que pues no vaya a salir, por ejemplo, una pared La pues con cocina. cosas que, sí, que no son como, pues, o por ejemplo el baño, ¿cierto? Uh Pues lo -huh. digo abiertamente porque pues como este mensaje, la idea es que llegue para tantas personas, Uh -huh. sí tengan ustedes precaución. Y me acuerdo de algo bien particular que nos hemos reído y en algún momento te lo compartí a ti, a Claudia, y fueron unos videos que nos compartieron de teletrabajo donde a alguien se le olvidó apagar la cámara y estaba entrando al Tremendo. baño.
Fueron por ahí 2 o 3 videos que pasaron, Sí. y si bien pues era como incómodo que eso estuviera pasando, pues a cualquiera le puede pasar. O sea, a Claro, cualquiera le claro. puede pasar que se le Nadie olvide está exento. que está en vivo. Claro que sí. María, bueno, contame un poquito. Vos desde hace muchos años tenés una práctica, pues la he conocido porque me la has contado, cuando, para conservar un poquito también esas relaciones, utilizar la herramienta tecnológica un poco para conservar o construir también, ¿por qué no? Nuevas relaciones. ¿Tú cómo manejas la tecnología y cómo la has tenido a favor tuyo todos estos años para conservar relaciones valiosas que tienes y que, pues, que sé que tienes y que vas a seguir pues haciéndolas perdurar? Cuéntanos un poco sobre eso porque es muy chistoso porque yo lo he escuchado en miles de conferencias, pero es una práctica que pocas personas la utilizan y realmente es valioso. ¿Y tú cómo lo has visto? ¿Cuáles han sido sus beneficios? Bueno, Cata, listo, hablando un poquito de mi experiencia y por qué les estoy aportando en este tema. Entonces, como bien les dije al principio, yo no soy la experta pues en todo esto, simplemente les comparto mi experiencia. No lo hago desde un conocimiento científico, pues ese paso a paso científico, lo quiero hacer de una forma súper natural y más como desde lo que les puedo aportar que a mí me ha funcionado. Yo desde que estaba en la adolescencia fue muy particular porque crecí, pues tuve la oportunidad de crecer en una unidad de casas y era súper divertido porque éramos muchas personas contemporáneas y también habían grupos de amigos pues de las edades que seguían para arriba o para abajo. Ajá. Entonces, prácticamente nosotros donde pues crecimos éramos con miles de amigos, o sea, yo me acuerdo de mi época de 15 Cata, que Sí, tuve 80.000 fiestas. Aparte, pues también una claro. intimidad mía fue que estudié en 3 colegios, bueno, en la universidad yo también pues era súper amigable y así fue incrementando como mi capacidad. Tuve la oportunidad de vivir por fuera del país, viví en Canadá, aún conservo amigos de mi intercambio, que eso fue hace 20 años, Ajá. haciendo uso de la tecnología, porque viven, pues tengo amigos europeos en varios países de Europa, tengo amigos también en el Asia, tengo amigos en Estados Unidos, en México, y bueno, me pueden ahorita estar viendo algunos cuando compartamos este video, Sí, y pues muy especiales porque llevamos 20 años así en contacto y la idea es como permanecer en contacto de vez en cuando, de pronto en las fechas de cumpleaños mandar un mensaje y eso hace que al menos una vez al año tengas el contacto con esa persona. claro. También viví, y les quería compartir desde esta experiencia, yo viví en Estados Unidos, hice mi segunda práctica con una ONG en Washington, me tocó todo lo del 11 de septiembre, Cata, eso fue una cosa muy loca. Wow. Y estando en esta ONG, aprendí todo el mundo del lobby. Tuve la oportunidad de entender un poco de dónde nació pues, el concepto del lobby allá en Estados Unidos, de cómo estas personas constantemente están generando vínculos y relacionamiento de poder, ya que Ajá. saben que en Estados Unidos estamos hablando desde la parte política, en Washington desde la parte financiera, Claro. y constantemente nos tocaba ir a cócteles de otras ONGs que ofrecían las otras ONGs, pero no era simplemente porque, ay, tan rico, reunámonos, Cata, sí, a la visita a tomar café. Cero. Era Ajá. ya hablando de ese relacionamiento de poder y de valor. ¿Por Sí, qué? Porque no está mal que te reúnas para eso, porque no claro. está mal que yo te llame y te diga, Cata, hagamos este live y nos beneficiamos las dos y podemos de pronto promocionar nuestro programa. Después hacemos un programa de networking, uno que te muestre Claro. que con un amigo, lo que tú también estás pensando hacer, que nos vamos a colaborar. Entonces, Ujú. también el mensaje detrás de esta experiencia que les iba a decir, lo importante que es también que nosotros, no solamente desde ir a buscar esa conexión con los demás, sino también estar abiertos, que cuando nos contacten, que cuando nos pidan una colaboración, no se sientan ni utilizados, no Exacto. se sientan como en una postura de que no quiero ayudarle al otro, Exacto. porque, porque Cata sí quería mencionar esto y he encontrado algunas prácticas
donde las personas no responden los WhatsApp, no responden los correos electrónicos, Sí, no son capaces de decir que no abiertamente y decir, María Cecilia, simplemente es no me cierto. interesa. Ujú, Porque entonces eso daña un poco las relaciones y daña un poco la confianza y la verdad claro, no se siente nada bien. Entonces, claro, ni que yo lo haga desde mí decirte, Cata, sí, 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 después te dejo en visto, o de que yo te vaya a buscar y tú lo hagas también y me dejes en visto y no haya una colaboración. No está mal, no nada, está para mal nada, que nosotros nos unamos con un objetivo y un propósito en común. En claro. últimas, por ejemplo, con esta parte de lo que ha venido pasando, nos dimos cuenta que todos nos necesitamos. ¿Qué sería el Ujú, mundo sin médicos? ¿Qué sería el mundo sin la gente en el agro que está cultivando? exacto. Y toda la cadena productiva de ahí en adelante. Entonces, Ajá, desde esa experiencia de lo que yo aprendí en Estados Unidos, de lo que yo he aprendido a través de todos estos años y de la pregunta inicial que fue, ¿qué tips das para tú conservar esas amistades por tantos años? Eso tiene, eso cuesta, claro, toma tiempo, claro. construir confianza, construir relaciones de poder. Les digo, yo me he equivocado y hay veces de pronto he dejado de responder o y se me olvida y respondo al tiempo, pero no sobra uno ofrecer disculpas, entender también que el otro es vulnerable o yo también soy vulnerable y me puedo equivocar o puedo simplemente estar pasando por un momento donde me tenga que alejar. Pero Claro, Cata, las cosas más importantes y valiosas es que yo hoy en día las amistades que tengo, mi relacionamiento también laboral que tengo, o que yo me atreva a contactar a una persona que está en una empresa, que estudió conmigo hace 20 años y de pronto hace 20 años no hablo con ella, pero me abre las puertas, es la empatía, el claro, carisma, la claro, claro. sencillez y la humildad con que lo aborde, el Sí. respeto con que le hable a esa persona y prudentemente saber en qué momento preciso y acertado es que yo puedo contactarlo y cuál sería el medio para hacerlo, Claro ¿cierto? que sí. María, tocas un tema que me hace mucho sentido, porque mira, los emprendedores y a veces también pues, las personas que se dedican a la parte comercial, que somos muy conscientes de eso que tú dices, y es que tenemos que ser concretos, pero quiero como profundizar es en el tema del interés, ¿cierto? O sea, la gente ve la Sí, palabra interés como una palabra negativa, es decir, me interesa hablar contigo por... ¿Cierto? Entonces, al principio suena bonito, pero cuando digo es que estés interesado, ya la gente le cambia el concepto. Entonces, lo que tú señalabas de los ejemplos que señalabas, mucha gente recibe el mensaje porque está en una postura, entre comillas, de autoridad, donde yo lo estoy buscando para entablar una relación, una conversación, para entregar un portafolio, para abrir un canal de comunicación, lo que sea, cualquiera sea, todos los seres humanos genuinamente siempre hemos tenido interés en el otro, ¿cierto? Entonces, claro, es claro. decir, no es malo y aquí hay un interés y lo tenemos que revelar, pues para que revelarlo, esto no es un secreto, es un secreto a voces. Tú y yo estamos construyendo acá una conversación porque tenemos interés tú y yo en seguir haciendo cosas juntas, ¿cierto? Actividades juntas y crecer como emprendedoras juntas. Hay un interés genuino. ¿Eso nos hace malas? ¿Eso nos hace buenas? No, yo pienso que el error está en calificar que cómo te abordo yo a ti y a veces, como dices tú, como estamos en este mundo tan rápido y yo te llamo y no te hablo hace 3 años, pero te llamo rápidamente en un minuto, te explico, hola, ¿cómo estás? Sé que no hablamos hace 3 años, pero pensé en ti para tal cosa. Es como yo abordo al otro, cómo me comunico. Entonces me parece súper valioso lo que dices porque para nosotros los emprendedores, para nosotros los que estamos en el mundo comercial, es supremamente importante, no solamente lo que dices, conservar de manera genuina las relaciones, pero con esas nuevas o con las que tengo que reestructurar de vieja data, pues también no sentirse vulnerado o atropellado más bien, ¿cierto? Porque esa es como la palabra que la mayoría de la gente utiliza, que se sienten como atropellados porque esta no me llama hasta 20 años, entonces me llamó hoy y no contesto por eso. O sea, lo que tú decías, es un asunto mínimo de empatía, es un asunto mínimo de cordialidad y de respeto por el otro, ya que estamos hablando de valores, que eso es otra conversación que vamos a tener. Entonces, María, no sé si tienes, pues ya tenemos 5 minutos, ya se nos está empezando a cortar, pero siento que hemos tenido una conversación muy valiosa donde nos has dejado unas herramientas muy poderosas. ¿Cómo quieres, ya digamos, cerrar esta conversación? ¿Qué quieres dejarnos antes de despedir?
Bueno, Cata, perfecto. Vamos a cerrar con lo siguiente. Simplemente llevémonos la reflexión de qué es lo que yo quiero con el otro, qué tipo de relación y vínculo quiero con el otro. Y siempre pensarlo desde ese respeto y desde una intención positiva. ¿Por qué? Porque normalmente hay veces no nos damos cuenta que si nosotros no somos respetuosos en esa relación, sea laboral, familiar, de amistad, puede dañarla y es muy sensible y puede simplemente romperse por el resto de la vida, porque ha Ah, pasado. ah, Cuando yo soy honesto, cuando yo soy transparente, cuando yo soy educado, cuando yo abordo a la persona, no importa que hace 3 años no me vea contigo, ah, siempre cuando has construido una relación de valor, esa persona estará abierto y presto para atenderte y para escucharte. Entonces lo digo en doble sentido. Primero, aprendamos que yo también soy una persona que alguien puede venir a abordarme y desde dónde la voy a recibir, porque también hay sí, que aprender a dar y recibir. Entonces, voy a dar y recibir en el sentido en que no porque entonces el otro no me paró bolas, entonces yo también me cierro. No, exacto. yo estoy consciente de que le puedo dar valor al otro y el otro también me va a dar valor a mí. Es en doble sentido. Por Ajá, más que yo de pronto le pueda servir más al otro, yo también estoy aprendiendo de ese otro y va a ser un claro, contacto. claro que Cata, sí. realmente he tenido colegas, especialmente tengo uno que nos hemos compartido así las oportunidades. Él me da una Sí, oportunidad, yo se la devuelvo. Él me da una oportunidad, yo se la devuelvo. Y ha sido qué maravilloso porque nos bonito. alegramos con los triunfos del otro. Así Claro. que ha logrado, pues que hemos logrado y que ha sido el factor de éxito de esa relación de valor, el que nos respetamos, el que somos transparentes, el que no sentimos envidia el uno por el otro, el que tenemos muy claro cuál es nuestro tipo de relación y cuáles son nuestros límites. Claro que sí. Uy, maravilloso. Mejor dicho, María, este tema para otras 2 horas. Pero me encanta de verdad que te felicito por todo ese conocimiento que tienes, por esas experiencias tan bonitas que has compartido con nosotros. Te agradezco muchísimo, de verdad, por tomarte el tiempo, por haber aceptado esta situación tecnológica y disponernos a grabársela a todas las personas que queremos que les llegue. Muchas gracias, de verdad, te quiero mucho Yo también te quiero y mucho. Muchas que gracias, este Carlos. sea otro reinicio para una cantidad de cosas maravillosas que se nos vienen juntas y con toda esta comunidad que nos sigue. Entonces, mil gracias y espero verlos a todos en la próxima charla. Un Gracias a besito. todos por vernos y escucharnos, Cata, y ojalá que podamos seguir aportándoles a todos desde la conciencia. Yo había hablado algo, Cata, rápido antes de que se nos corte. Tranquilo. Desde la esencia, siempre vas a tener relaciones de valor y de poder, no desde el Claro, ego, sino claro. desde mi esencia, de la sencillez y humildad y de ponerme al servicio del otro amorosamente, De acuerdo. comprender, entenderlo y aceptarlo. Exacto, aceptarlo. Esa palabra es hermosa. Aceptación. Me encanta. Bueno, mi María, un besito. Muchas gracias. Cuídate Besos, chao, mucho. chao. Chao.